¿Y si el miedo a fracasar fuera, en realidad, el miedo a descubrir quién podrías llegar a ser si lo intentaras sin reservas? Esa voz que te detiene antes de empezar. ¿Y si no estuviera ahí para protegerte, sino para recordarte lo mucho que te importa lo que haces? El miedo al fracaso no aparece cuando no tienes sueños. Aparece cuando algo dentro de ti desea avanzar, pero otra parte teme perder lo que conoce. No es debilidad, es una señal de crecimiento. Cada paso hacia lo desconocido activa esa alarma interna que dice, ¿y si no lo logras? Pero esa pregunta no busca destruirte, busca probar cuánto confías en ti. Imagina a Laura, una diseñadora que soñaba con crear su propia marca. Pasó años trabajando para otros, perfeccionando ideas que nunca llevaban su nombre. Tenía talento, visión y disciplina, pero cada vez que pensaba en emprender, una frase la detenía. ¿Y si fracaso? Así pasaron los años, hasta que un día alguien usó una de sus ideas y triunfó con ella. Ese día no sintió rabia, sintió despertar. Comprendió que su miedo no la había protegido, la había dejado quieta. Decidió actuar aún con miedo, y en lugar de buscar certezas, buscó sentido. El primer diseño que lanzó fue simple, imperfecto, pero suyo, y aunque no vendió miles, rompió la barrera más difícil, la interna. El fracaso que tememos no siempre es caer. A veces el verdadero fracaso es no intentarlo, porque cuando evitas el riesgo, también evitas la posibilidad de descubrirte. Y sin darte cuenta, sacrificas la libertad a cambio de una seguridad que no existe. El miedo al fracaso tiene raíces profundas. Nace del perfeccionismo, del juicio ajeno, de la educación que nos enseñó a equivocarnos en silencio. Nos acostumbramos a creer que fallar es sinónimo de no valer. Pero en realidad, fallar es el lenguaje del aprendizaje. Nadie evoluciona sin errores. Solo quien se atreve a fallar puede llegar a hacerlo bien. Primer punto. Redefine lo que significa fracasar. Fracasar no es perder, es ensayar caminos, es información en movimiento. Cada error te muestra un límite, una estrategia que no funciona, un paso que ajustar. Cuando cambias la definición de fracaso, dejas de temerle y empiezas a usarlo. Un ejercicio. Piensa en algo que salió mal recientemente. Escríbelo en una hoja y debajo responde: ¿qué aprendí de esto? ¿Qué haría diferente si lo repitiera? Este pequeño acto transforma la culpa en crecimiento. El poder está en reinterpretar lo ocurrido, no en borrarlo. Segundo punto. El miedo al fracaso se reduce con acción. Esperar a no tener miedo nunca funciona. La valentía no es ausencia de miedo, sino movimiento a pesar de él. Cada vez que actúas, tu mente aprende que puede sobrevivir al riesgo. El miedo se debilita con la experiencia, no con la espera. Hazlo pequeño. No pienses en el gran salto, sino en microacciones. Publicar un texto, enviar una propuesta, aprender una habilidad nueva. El miedo disminuye cuando lo divides. Cada paso construye evidencia de que eres capaz, y esa evidencia es el antídoto más poderoso contra el miedo. Tercer punto. Identifica tu diálogo interno. El miedo habla con tu voz, pero no eres tú. Cuando dice no puedes, lo que intenta es mantenerte a salvo. Agradécele, pero no obedezcas. Responde con calma: gracias por cuidar de mí, pero voy a intentarlo igual. Esa simple frase reprograma tu mente para actuar sin luchar contra ti. Antes de cada decisión importante, escucha lo que te dices. Si oyes juicios como voy a fallar o no soy suficiente, detente un segundo y reemplázalos por voy a aprender algo nuevo. No es autoengaño, es entrenamiento mental. Cambiar el tono interno transforma el resultado externo. Cuarto punto. Expón tus miedos a la luz. El miedo se alimenta del silencio. Cuando lo compartes, pierde poder. Habla de lo que temes con alguien de confianza, un mentor o un amigo. Decirlo en voz alta le quita dramatismo. Te das cuenta de que no estás solo,
y que el miedo no es raro, es humano. Haz la prueba. Escribe tus 3 miedos más grandes en una lista. Luego, debajo de cada uno, anota una acción mínima para enfrentarlo. Por ejemplo, miedo a fallar en público. Hablar 3 minutos frente a alguien de confianza. Así el miedo deja de ser abstracto y se convierte en algo manejable. Quinto punto. Cultiva una mentalidad de proceso. Los resultados no definen tu valor. Lo que te hace avanzar es la constancia, no la perfección. Cada intento es parte de un camino mayor. Las personas más exitosas no son las que nunca fallan, sino las que siguen aprendiendo después de cada caída. Recuerda esto, Thomas Edison falló 1000 veces antes de inventar la bombilla. Pero él no hablaba de fallos, hablaba de 1000 formas que no funcionaron. No hay genios sin tropiezos, solo hay personas que entendieron que el error no es el final, sino el ensayo previo al logro. El miedo al fracaso también tiene un lado útil. Nos obliga a prepararnos mejor, a planificar, a pensar con estrategia. Pero cuando se vuelve un freno, deja de proteger y empieza a limitar. Aprende a escuchar su mensaje sin someterte a él. El miedo no se elimina, se domestica. Una herramienta práctica. Cada vez que sientas miedo, escríbelo y agrega la frase, aún así voy a avanzar. Este ritual simple entrena tu mente para actuar desde la decisión, no desde la emoción. La acción coherente es la medicina del miedo. El fracaso es un maestro silencioso. A veces enseña con sutileza, otras con golpes, pero siempre deja un mensaje: no te rindas aquí. Cada caída es una coordenada nueva en el mapa de tu crecimiento. Cuando lo entiendes, el miedo deja de ser enemigo y se vuelve guía. Volvamos a Laura. Hoy su marca es modesta, pero sólida. Ha fallado, ha cambiado de rumbo, ha perdido dinero, pero nunca volvió a perderse a sí misma, porque aprendió que fracasar no la definía, la moldeaba, y que cada intento la acercaba a una versión más libre de sí misma. El miedo al fracaso no se supera de un día para otro, pero se vuelve más pequeño cuando tú creces, cuando tus ganas pesan más que tu temor, cuando entiendes que vale más una vida intentada que una vida evitada. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del proceso. Así que cuando escuches esa voz interna que susurra, ¿y si no sale bien?, respóndele con otra, ¿y si sí? Porque cada vez que eliges intentarlo, el miedo se hace un poco más pequeño y tu confianza un poco más grande. Te invito a dar ese primer paso, por pequeño que sea, a intentarlo sin garantías, pero con propósito, a recordar que incluso si fallas, estás avanzando, porque lo contrario al fracaso no es el éxito, es quedarte inmóvil en la comodidad del quizás algún día. Y cuando lo hagas, descubrirás algo liberador, que el miedo nunca desaparece del todo, pero deja de dirigir tu vida cuando aprendes a caminar con él de la mano. El coraje no se encuentra al vencer el miedo, sino al avanzar a su lado. ¿Qué harías hoy si el miedo al fracaso no tuviera poder sobre ti? Esa respuesta puede ser el inicio de tu verdadera historia. Y recuerda, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás.